El ingeniero. Mm, ¿Se ve la pantalla? Sí, Oxy. Sí, ok. Ya. Uf. Ya. Variables aleatorias. Dentro de las variables aleatorias tenemos a las variables aleatorias discretas que nos indican que siempre van a ser nuestros datos o números a trabajar cuando son enteros respecto a X. También las variables aleatorias continuas cuando los datos, nuestros datos o números a trabajar pueden ser o no enteros. Esto vamos a ver en un ejemplo o bueno, en ejercicios más adelante a qué se refiere. A ver, ya. Vamos a comenzar a hacer ejercicios sobre variables aleatorias discretas. El ejercicio 1 nos dice, sea nuestro evento lanzar 3 veces una moneda y nos dice que obtengamos el número de sellos. Yo tengo esta formulita, 2 a la n, donde n va a ser el número de probabilidades que yo voy a, o bueno, que el problema me está dando, en este caso 3, ¿verdad? Porque me está diciendo que debo de lanzar 3 veces la moneda. Esto es solamente para corroborar, no siempre vamos a usar esta formulita, ya que en algunos problemas no va a ser necesario. Entonces, 2 al cubo va a ser 8. Ya. Nosotros podemos partir resolviendo o realizando nuestro diagrama del árbol. Si es que ya se dan cuenta, pueden sacar directo el espacio muestral, es decir, todo esto. Pero si no, hacen por el diagrama del árbol. Aquí está nuestro evento. El primer lanzamiento, nos va a salir cara o sello. Para el segundo lanzamiento, sabemos que tenemos que ir ramificando. De aquí va a salir otra vez cara, sello, cara, sello. De nuestro tercer lanzamiento, igual, ¿no? Va a salir cara, sello, cara, sello, cara, sello, y así. Ya. El espacio muestral yo saco multiplicando todo esto, ¿no? Cara con cara con cara. Acá está, cara, cara, sello. Eso es lo que voy haciendo para todo. Cara, sello, cara. mm, Cara, sello, sello. Y lo mismo para esto. Nos va a salir todo esto, que va a ser el espacio muestral, que está acá. Ahora me está diciendo que yo debo de obtener el número de sellos. Por eso yo lo puse aquí, el número de sellos, que estos números deben ser reales, deben ser enteros. Es decir, X va a ser un número entero. Y eso es lo que nos decía la definición, ¿no? Nos decía que nuestros datos o nuestros números a trabajar siempre son enteros respecto de X. X va a ser todo esto. ¿Y por qué yo estoy poniendo hasta el 3? Porque me está diciendo que debo de lanzar la moneda 3 veces y siempre voy a considerar el 0 porque es parte de los números reales y enteros. Ya, ahora ¿cómo voy a ir haciendo esto? Va a ser 0 cuando no tenga ningún sello, ¿verdad? Aquí no hay sello. Va a ser 1 cuando se me presente un sello. Aquí podemos ver un sello, un sello, un sello. Para estos 3, 1. Va a haber 2 sellos, acá está, ¿no? 2 sellos, 2 sellos, 2 sellos. 3 veces va a haber 2 sellos. Y va a haber 3 sellos solamente una vez. Y eso es lo que se hace. Ya, ahora nos está pidiendo, hasta aquí no creo que tengan dudas, ¿no? ¿O sí? Ya, supongo que han entendido. Obtener la función de distribución de probabilidad de X. La función de probabilidad puede estar representada con una f de X o con una p de X. Por lo general, el ingeniero lo maneja con probabilidad de X, entonces ustedes usan eso, ¿sí? En algunos textos, pero está de esta forma. Si es que buscan más ejercicios para hacer, está así. Ya. Mi probabilidad o mi función de 0 va a ser igual a lo que es lo mismo, como les dije, la probabilidad cuando x sea 0 va a ser igual a un octavo. ¿Por qué va a ser igual a un octavo? Va a ser 0 si aquí tenemos 0, ¿verdad? Es decir, que no va a haber sellos. ¿Entre cuántos números? Entre 8, ¿no? Porque en nuestro espacio muestral en total hay un número de 8 probabilidades.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y básicamente va a ser lo mismo para todos, ¿no? La probabilidad cuando X sea 1 va a ser igual cuando sea 1, es decir, esto, ¿verdad? ¿Cuántas opciones yo tengo? 1, 2, 3. ¿De cuántos? De 8, de estos 8. Cuando mi probabilidad de X sea 2, va a ser lo mismo. Cuando sea 2, tengo 3 alternativas. 1, 2, 3. ¿De cuántos? De 8. Ya todo mi espacio muestral. Y para mi probabilidad, cuando X sea 3, de igual forma, ¿no? Solo tengo una alternativa. ¿De cuántos? De 8. Y es lo que se está haciendo aquí. Ahora ustedes también pueden representarlo de, en una tabla. Aquí dice representando los valores en una tabla. Por lo general, los problemas van a estar identificados de esta forma. Mm, Algunos problemas ya les dan directo esto, ya no es necesario hacer todo esto. Y entonces nos resulta más fácil, ¿no? Aquí está X, 0, 1, 2, 3, todo esto, ¿no? Todo esto de acá. Las probabilidades que hemos hallado, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos y 1 octavo. Está aquí. Y eso es lo que se hace cuando nos pide la función de distribución de probabilidad, P de X. Ahora nos está pidiendo obtener la función de distribución acumulada. Nosotros ya hemos visto en frecuencias, distribución de frecuencias, cómo realizamos esto, ¿cierto? Solo va a ser el acumulado, es decir, mm, en la misma tabla, aquí está vamos a representar a la distribución acumulada con una F mayúscula y X, ¿no? Porque va a ser respecto a X. Cuando va a ser 0, nosotros sabemos que siempre vamos a repetir el mismo dato, igual que en la distribución de frecuencias. Posterior a ello, vamos a ir sumando, ¿no? 1 octavo más 3 octavos nos va a salir un medio. Un medio más 3 octavos, 7 octavos. Y 7 octavos más un octavo va a ser 1. Y eso es lo que se hace para la función de distribución acumulada. Ahora ustedes también pueden realizarlo de esta forma. Cuando mi función acumulada de X sea 0, va a ser igual a 1 octavo, es decir, al primer dato. Cuando mi función acumulada de 1, cuando X sea 1, perdón, va a ser igual a 1 octavo más esta probabilidad, 3 octavos, que me va a salir 1 octavo. Y lo mismo para los demás. Pueden hacerlo de esa forma también. Y eso es todo hasta ahí. Ahora nosotros podemos representar gráficamente tanto las probabilidades como las funciones acumuladas, todo respecto a X básicamente. Lo único que va a cambiar en estas dos gráficas va a ser el eje de las ordenadas. Es decir, aquí va a estar las probabilidades y en este va a estar la distribución acumulada. En el eje de las abscisas siempre va a ir X. Es decir, nosotros tenemos 0, 1, 2, 3. Para mis probabilidades, todos son menores a 1, ¿cierto? Son números pequeños, entonces yo me he dado valores al azar, por así decirlo, de 0 a 1. La mitad, 0,5. Y de ahí, básicamente, vamos a ir viendo. Cuando X sea 0, mi probabilidad va a ser 1 octavo. Cuando X sea 0, mi probabilidad va a ser 1 octavo. Cuando X sea 1, va a ser 3 octavos. Este es 3 octavos. Es más pequeño. Y aquí va a estar el 1 octavo. Cuando X sea 2, va a ser igual 3 octavos. Cuando X sea 2, va a ser 3 octavos. Lo mismo. Cuando X sea 3, va a ser 1 octavo. Cuando X sea 3, igual va a ser 1 octavo. Y es lo que se hace para graficar para representar gráficamente estas probabilidades, distribución de probabilidades. Y lo mismo para las frecuencias acumuladas. Cuando sea 0, yo tengo, o bueno, sé que va a ser 1 octavo también. Cuando sea 1, va a ser un medio. Aquí está, un medio. Cuando sea 2, va a ser 7 octavos. 7 octavos. Cuando sea 3, va a ser 1. Este gráfico siempre va a ir de forma decreciente o ascendente. ¿Por qué? Porque es
función acumulada, es decir, va a ir creciendo. Entonces, nuestro gráfico por lo general siempre nos va a salir de esta forma, como una ojiva mayor que, ¿no? Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Se ha entendido? ¿Se entendió? Ustedes representan Sí, gráficamente sí, todo. siempre y cuando les pidan, ¿no? Estamos viendo un ejercicio completo. Ahora nos está diciendo calcular la probabilidad que el número de Celsius sea menor o igual a 2. La probabilidad de que X sea menor o igual a 2 va a estar representada de esta forma y esto va a ser igual a ¿qué? Ahora, esto también, como hemos dicho, no siempre va a ser f de x, también va a ser p de x. O pueden ponerlo aquí cuando la probabilidad sea igual a 0, cuando la probabilidad sea igual a 1, cuando sea igual a 2 también. Eso ya es nomenclatura. Me está diciendo cuando la probabilidad de x sea menor a 2. Entonces, ¿qué números yo voy a tomar? Incluyendo el 2, el número que me está dando, yo debo de tomar en cuenta todos los que son menores a 2, incluyendo el 2. Entonces vamos a considerar la probabilidad cuando x sea 0, cuando x sea 1 y cuando x sea 2. Básicamente es la suma, ¿no? De 1/8 más 3/8 más 3/8. Y eso está aquí. 1/8 más 3/8 más 3/8 y esto va a ser igual a 7/8. Eso es todo. Ahora, igual que en las distribuciones, o bueno, sí, en la distribución de frecuencia, nosotros hemos visto ya estos términos, a lo sumo, a lo más, por lo menos o al menos. Esto siempre tienen que tener en cuenta. Cuando va a ser a lo sumo o a lo más, les pueden pedir calcular la probabilidad de obtener a lo sumo 2, por ejemplo. Entonces, la probabilidad, o bueno, mi signo identificado siempre va a ser menor. Cuando sea por lo menos o al menos, va a ser mayor o igual, ¿sí? Eso se tienen que acordar bien. Otro ejercicio. Nos dice, suponga el número de trabajadores que ocupan un cargo destacado en una empresa siendo una variable aleatoria X con función de probabilidad de la siguiente manera. Ya me están dando mi función de probabilidad, ¿no? Es decir, ya no va a ser necesario hacer lo que hemos hecho anteriormente. Y a ver, nos está pidiendo el inciso A, hallar la función de distribución. Cuando les pide hallar la función de distribución, ustedes tienen que hallar la frecuencia, ay, ¿qué estoy hablando? La función acumulada. Entonces, esto ya es mecánico. Van a repetir el primer dato, van a sumar 0,15 más 0,10, va a ser 0,25, 0,25 más 0,25, 0,50, 0,50 más 0,20, 0,70 y 0,70 más 0,30 va a ser igual a 1, ¿no? Y ese es el inciso A, la función de distribución, nuestra tabla. Para el inciso B, me pide hallar la probabilidad de que menos de 3 trabajadores ocupen el cargo destacado. Menos de 3 trabajadores, por eso va a ser X igual, o bueno, va a ser menor a 3, porque me está diciendo menos de 3. Ahora, aquí yo no voy a considerar el 3 porque no es menor o igual a 3, solo es menor. Entonces, ¿qué va a ir aquí? La probabilidad eh, cuando X sea igual a 0 más la probabilidad cuando X sea igual a 1 y más la probabilidad cuando X sea igual a 2. Voy a ir reemplazando, va a ser 0,15 más 0,10 más 0,25. ¿Eso cuánto es?
¿Cuánto es? 1.000.000. 0,5, ¿no? ¿Tu apellido? Sí. Aquino Méndez. Ya. Esto va a ser igual a 0,5. También puede estar representado de esta forma con una F mayúscula. Ya. Ahora nos pide hallar la probabilidad de que un trabajador o más ocupen el cargo destacado. Es decir, X va a ser mayor o igual a 1 porque me está diciendo 1 o más. Entonces voy a considerar el 1 y todo esto, ¿no? Porque me está diciendo mayor o igual a 1. Siempre vamos a tomar el dato que nos esté dando aquí, siempre y cuando nos diga que sea mayor o igual o menor o igual. Entonces lo mismo va a ser 0,10. Bueno, 0,15, ¿no? Más 0,10 más 0,25. Esto ya no. ¿Cuánto les ha salido? ¿Cuánto es? Vamos a considerar ya no el 0, ¿cierto? Porque me está diciendo que tiene que ser mayor o igual a 1. Vamos a comenzar con el 1, 0,10 más 0,25 más 0,20 y más 0,30. ¿Y esto le sale cuánto? Oxy, Dime. me sale 0,85. 0,85. 0.85. ¿Sus apellidos? Ah, sí. Después, Karate, por favor. Zurita. ya chicos, muy bien. Ahora vamos a un ratito, chicos. Ya. Ahora nos pide calcular el valor esperado y la varianza de X. El valor esperado o esperanza matemática va a estar representado de esta forma, por lo general con una E mayúscula respecto a X, que va a ser igual a la sumatoria de X por mi probabilidad de X. Nosotros ya contamos con todo esto, ¿cierto? Solo va a ser la suma y la multiplicación de estos datos de acá. Va a ser igual a 0 por 0,15 más 1 por 0,10 más 2 por 0,25 más 3 por 0,20 y más 4 por 0,30. Eso es lo que está aquí. Y todo esto va a ser igual a 2,4 y esa va a ser mi esperanza matemática o el valor esperado. Ya. Ahora para la varianza es un poco más complejo. Nos dice que la fórmula está representada de esta forma. Me está diciendo que X tiene que estar elevado al cuadrado y todo esto va a ser igual a mi valor esperado, por así decirlo, elevado al cuadrado menos lo que ya hemos hallado, es decir, la esperanza matemática elevado al cuadrado. Es decir, tenemos que volver a hallar nosotros lo mismo para esto, solo que nos dice que en X debemos de elevarlo al cuadrado. Y eso es lo que está aquí. 0 al cuadrado por 0,15 más 1 al cuadrado por 0,10. Básicamente lo mismo, pero en X yo lo voy a elevar al cuadrado. 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Ahora me está diciendo que debe ser menos lo que ya hemos hallado, que es esto, el valor esperado, que es 2,4 elevado al cuadrado. Ese valor lo debo de elevar al cuadrado y haciendo operaciones me va a salir 1,94. ¿Se ha entendido o tienen alguna duda? Uy, no va a llover. ¿Está bien, chicos? ¿Han entendido? Vamos a entrar a variables aleatorias continuas. Oxy, ¿podría repetir eso de f de x y p de x, por Para la varianza, favor?
la varianza o cuál, o aquí arriba. Sí. Para la varianza. Para la varianza, ya. Hemos dicho que nuestra fórmula va a estar expresada o definida de esta forma, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, ¿no? Solo que aquí lo está elevando al cuadrado, es decir, que x tiene que estar elevado al cuadrado. Y nosotros sabemos que esta fórmula va a ser igual a la sumatoria de x por p de x por nuestra probabilidad. Entonces, como me está diciendo que está elevado al cuadrado, yo debo de elevar todos mis valores de x al cuadrado. Es decir, va a ser lo mismo porque es la misma fórmula, solo que aquí lo debo de elevar al cuadrado en x. Miren, es básicamente lo mismo. 0 al cuadrado por 0,15 por esto mismo, por mi probabilidad, más 1 al cuadrado, estoy repitiendo, es básicamente lo mismo, solo que estoy elevando al cuadrado en x, los valores de x, que van a ser el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Todo lo estoy elevando al cuadrado, todos los valores de x. Y solo eso. Y esto va a ser menos el valor esperado, es decir, lo que yo he hallado ya, este valor yo ya lo tengo, ¿cierto? Que está aquí. Como este 2 o este cuadrado no está dentro, porque básicamente sería restarle lo mismo, ¿no? Y nos daría 0. Me está diciendo que lo debo de elevar al cuadrado. A ver cómo les digo. Es igual que en la fórmula de regresión, si se dan cuenta, a veces este cuadrado está dentro y a veces este cuadrado está fuera. Entonces, como está afuera, solo nosotros ya tenemos este valor que es 2.4 elevado al cuadrado, solo es reemplazar ahí. Solo tengan cuidado cuando el cuadrado está dentro del paréntesis, dentro de esto. Si no habría este cuadrado, entonces solo sería el valor esperado, ¿cierto? 2 al cuadrado. Y ya, y si operan todo esto, les va a salir 1.94. Y eso es todo. Espero se haya entendido. Y si no, me preguntan nomás. Vamos a entrar a variables aleatorias continuas. Ya, otro ejercicio, el ejercicio 3. Respecto a las variables aleatorias discretas, todo va a estar en función de lo que hemos visto. Si no hay más ejercicios de otra forma, todo se desarrolla de esta forma. Hemos visto ya los gráficos, si es que les pidiesen, aunque no creo. Por lo general, para este examen, el ingeniero por lo general, al examen, yo creo que va a entrar más esta parte, variables aleatorias continuas, tienen que saber integrar. Siempre mete una integral. Ya. El ejercicio 3 nos dice, la siguiente función representa una función de densidad de una variable aleatoria continua. Es decir, nos está preguntando si es una función de densidad. Una función de densidad va a ser igual cuando nuestra función sea igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos probar que nuestra función sea igual a 1. Aquí ya nos está dando nuestra función y nos está diciendo de cuánto a cuánto debe estar evaluado o integrado. Podemos ver, se verifica que es una función de densidad si mi resultado es igual a 1, lo que ya hemos dicho. Nuestra integral nos tiene que salir 1. Básicamente es esto, ¿no? Esta es la formulita. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a reemplazar en la función todo esto, todo lo que tenemos aquí. Va a ser la integral de menos 1 hasta 1, porque eso es lo que me está diciendo aquí, de toda mi función, de lo que tengo aquí. Diferencial de x, esto va a ser igual. Ya ustedes pueden integrarlo directamente, pueden separarlo por partes, como ustedes gusten. Esto básicamente lo que yo he hecho aquí es multiplicar primero, ¿no? El 3/4 por 1 menos 3/4 por x al cuadrado, diferencial de x, no se olvide.
Después yo he repartido la integral para esto y para esto. Básicamente todo lo que no tenga x va a salir afuera. En este caso, un cuarto. Me va a quedar diferencial de x menos 3/4 de mi integral. Esto también ha salido afuera, ¿no? Por x al cuadrado. Hasta ahí no creo que tengan problemas. Lo que se hace ahora va a ser integrar. El 3/4 lo he bajado por la diferencial con la integral se va a ir. Entonces solo me queda x, que va a estar evaluado desde -1 hasta 1. Menos 3/4, estoy bajando este 3/4 todavía por la integral de x al cuadrado, va a ser x al cubo entre 3, ¿cierto? La formulita es n más 1 dividido entre n. Entre n más 1 si no me equivoco. La cuestión es que ustedes aquí al exponente siempre le suman 1 y tiene que estar dividido entre la misma cantidad. Y esto va a ser igual, bueno, va a estar evaluado desde -1 hasta 1. Ahora aquí tienen que evaluar 3/4 por x, vamos a ir reemplazando estos valores, 1 menos -1, ¿cierto? Menos, aquí yo he simplificado este 3 con este 3 y me va a quedar -1/4 por, como ya no tengo el denominador, solo va a quedar x al cubo. Entonces voy a ir reemplazando 1 al cubo menos -1 al cubo. Eso es todo. Ahora lo que se hace es operar, ¿no? 3/4 menos 1 menos -1 va a ser positivo 2, menos 1/4 por 1 al cubo va a seguir siendo 1, menos -1 al cubo va a seguir siendo -1. Aquí estoy simplificando el 4 con este 2, me va a quedar 3 medios menos 1/4, estoy bajando. Todo esto es 2. Entonces de aquí puedo simplificar también, ¿no? Esto estoy volviendo a repetir aquí. 3 medios menos este 4 con este 2 se va a ir y va a ser 1 medio. Ya, y ahora si ustedes operan les va a salir 2 sobre 2 y todo esto va a ser igual a 1. Entonces, sí se verifica, es decir, sí va a ser una función de densidad, ¿cierto? Ya que mi resultado es igual a 1. ¿Y cómo se representa esto? Al igual que las variables aleatorias discretas, igual tienen un gráfico. Como son integrales, como son funciones, nuestros gráficos siempre van a estar representados por curvas, ¿sí? Ahora, yo estoy asumiendo que esta es mi función y todo lo que esté debajo va a ser el área bajo la curva. Ay, un ratito, chicos. Ya, van a disculpar. Ya, entonces todo lo que esté debajo de la curva va a ser mi área. Y en este caso el área va a ser 1, es decir, el resultado que hemos hallado. Ahora no se compliquen, no les pide gráficos el ingeniero. Bueno, eso es lo que he visto hasta ahora. Nunca ha pedido gráficos, pero sí los representa el ingeniero. Cuando les enseña o les explica, siempre les muestra que les tiene que salir así y así. Por lo tanto, sí es una función de densidad, ¿cierto? Como ya les dije, ya que es igual a 1. Ahora, en los ejercicios que les pidan hallar alguna variable que no sea x, ustedes siempre la función tienen que igualarlo a 1, siempre. Y también lo igualan a 1 siempre que les diga que es función de densidad. La función de densidad nos dice que debe estar igualado a 1. Si no les dice eso, entonces ustedes solo integran la función que les está dando, sin igualarlo a 1. Y ahí va a ser el resultado, nada más. A ver, otro ejercicio. Nos dice, sea una función de densidad. Fíjense, nos dice, sea una función de densidad de una variable aleatoria continua dada de la siguiente forma. Me está dando esta función. Yo tengo mis parámetros para evaluar y me está pidiendo determinar el valor de k.
como les dije, ya tenemos un nuevo valor, un nuevo parámetro que nosotros tenemos que hallar, que básicamente es diferente de x, ¿cierto? No me está pidiendo hallar, no sé, x o... Bueno. Para el inciso A, que me dice hallar el valor de k. Como es otro parámetro independiente que no es x, entonces yo debo de igualar a 1. Mi función siempre va a estar igualada a 1. ¿Cuál es mi función? Todo esto, ¿no? Va a estar evaluado desde menos 0.5 hasta 0.5. Un medio es igual a 0.5, ¿no? Entonces es lo mismo que yo escriba un medio o 0.5. Entonces lo que se hace es integrar. Yo nuevamente lo he repartido por partes. Mi integral está aquí, 2x de diferencial de x más la integral, estoy repartiendo a este lado también, 1/2 por k por la diferencial de x. Básicamente toda mi integral va a estar evaluado desde 0,5 hasta 5. Todo esto va a ser igual a 1, siempre igual a 1, porque me está pidiendo hallar el valor de k. Ahora, todo lo que no es x va a salir afuera, en este caso el 2. Va a quedarse x diferencial de x más, en este caso todo esto va a salir afuera, ¿cierto? 1/2 por k. Y me va a quedar adentro solo esto, ¿no? Diferencial de x. Todo esto igual a 1. Ahora aquí yo puedo proceder a integrar ya, ¿no? Vamos a integrar x. La integral de x va a ser x al cuadrado dividido entre 2, evaluado desde menos 0,5 hasta 0,5, más, sigo bajando esto, 1/2 por k, por esta integral con esta diferencial se va a ir y solo me va a quedar x, ¿cierto? Y es lo que está aquí, x que va a estar evaluado desde menos 0,5 hasta 0,5 y todo esto va a ser igual a 1. Aquí ustedes ya van a ir verificando, van a hacer operaciones. Yo sigo bajando el 2. Estoy ya reemplazando el 0,5. Aquí está 0,5 al cuadrado entre 2 menos este signo, ¿no? Hay que tener cuidado con los signos. Menos 0,5 al cuadrado entre 2 más 1/2 de k por, aquí también va a ser 0,5 menos 0,5. Todo esto igual a 1. Ya, y sigo realizando operaciones, está paso a paso, ustedes lo van a ir viendo. Ya, aquí. De todo esto me ha quedado esto. 2 por 1/4 más 1/2 de k por 1. Todo esto igual a 1. Yo estoy simplificando 2 y el 4. Y me va a quedar 1/2 más 1/2 de k, todo esto igual a 1. Y todo esto va a ser igual a que aquí está el 1, ¿cierto? Voy a pasar este 1/2 al otro lado y va a pasar con el signo negativo, ¿cierto? 1 menos 1/2. Todo esto igual a esto, a 1/2 por k. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Aquí yo el 1/2 ya lo estoy representando con 0.5 para no tener fracciones. Entonces, si despejamos k, me va a quedar 0,5 sobre 0,5. Y eso va a ser igual a 1. Todo es cuestión de operar y que no se confundan en signos. Siempre se confunden cuando evalúan, cuando aquí el signo es negativo y al reemplazar aquí lo ponen más o se confunden. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y eso es todo, ya tengo el valor de k. Ese es mi resultado para el inciso A, que me decía hallar el valor de k. Para el inciso B que me está pidiendo calcular el valor esperado. Ahora, esto también es otra formulita, se van a hacer su formulario, que nos dice el valor esperado también va a estar representado con esta new, que también va a ser igual a como hemos visto en las variables aleatorias discretas, que está representado de esta forma, ¿cierto? Con una E mayúscula de X. Y esto va a ser igual a la integral
de x por la función, por la diferencial de x. ¿Qué es lo nuevo aquí? X, ¿cierto? Yo estoy aumentando una x. Para calcular el valor de k o calcular simplemente la probabilidad de una variable aleatoria continua, solo está la función y multiplicado por la diferencial. Y en este caso solo aumentamos x. Para el valor esperado, para la media o para la esperanza matemática, solo aumentamos x. Ahora, el valor esperado también es conocido como el promedio esperado, la media y la esperanza matemática. El ingeniero usa cualquiera de estos términos que a veces en el examen uno se confunde cuando les dice el promedio esperado y dicen, yo no conozco esa fórmula o no hemos hecho, pero sin embargo sí hemos hecho, solo que el ingeniero lo está nombrando de otra forma. Entonces, traten de aprenderse también esto. Y ya. Ahora también tenemos que integrar, a ver, el valor esperado va a ser igual, ¿qué estoy haciendo? Estoy reemplazando mi función, toda mi función de acá arriba, de lo que me dice el ejercicio, ¿no? Todo esto. X, aquí está X por toda la función diferencial de X. Esto va a ser igual a que este X va a multiplicar a esto y a esto, ¿cierto? Va a ser 2X al cuadrado más 1/2 por X por K. ¿Y K cuánto es? Ya hemos hallado el valor de K y es 1. Entonces yo lo estoy reemplazando. Y solo queda integrar todo esto. Aquí ya, si se corta la sesión, van a volver a ingresar. Integrando, vamos a tener que todo lo que no es x sale afuera, ¿cierto? Va a ser 2, vamos a integrar x al cuadrado, va a ser x al cubo entre 3, va a estar evaluado desde menos 0,5 hasta 5, más todo lo que no es x sale afuera, 1/2. Vamos a integrar x, va a ser x al cuadrado entre 2 por 1, aunque ya no se puede tomar en cuenta porque todo valor multiplicado por 1 va a seguir siendo el mismo valor, ¿no? Entonces, si quieren ya no lo copian, lo dejan ahí nomás. Evaluado desde menos 0,5 hasta 5. Esto va a ser igual, de aquí solo reemplazar, ¿cierto? Aquí está el 2, voy a ir evaluando. Voy a ir reemplazando 0,5 menos 0,5 en x al cubo. Aquí está, lo mismo para aquí. Ustedes lo van a revisar y ya. Realizando estas operaciones de acá, yo tengo 2. Todo esto va a ser igual a 1/12.